Hola niñas, en esta oportunidad nos vamos a reunir para trabajar en la síntesis de ciencias naturales de cuarto básico. Para esto vamos a ocupar tu guía número 8, 9 y 10. Para esta oportunidad tenemos una estrategia de aprendizaje, la cual se enfoca en conocer cómo se generan los sismos, terremotos y distinguir los componentes de un ecosistema a través de una presentación en PowerPoint, que es la que vamos a ver a continuación. Los terremotos o temblores bruscos de la Tierra se generan en la corteza y son provocados por un choque de dos placas tectónicas. Existen tres conceptos muy importantes que vamos a recordar hoy. Tenemos las ondas sísmicas, el epicentro y el hipocentro. El epicentro, que se indica en esta zona, es el punto de la superficie más cercana al hipocentro y donde más destrucción produce un terremoto. El hipocentro, que está justo acá abajo, es el punto donde se origina este terremoto. Entonces, en el hipocentro se origina y en el epicentro es donde se produce la destrucción. Las ondas sísmicas, a través de esas ondas se propaga el temblor. Eso quiere decir que tenemos un hipocentro donde es el lugar donde se origina el terremoto. Tenemos un epicentro donde se genera el daño más fuerte y tenemos las ondas sísmicas que las vemos ahí, donde es la propagación, hasta dónde abarca ese movimiento. Además es importante saber que los terremotos y los sismos tienen la capacidad de ser medibles y esa medición se genera con un sismógrafo, que es el instrumento que nos ayuda a medir el sismo y que se cuantifica usando una escala de Richter. ¿Ya? Entonces eso es súper importante que lo podamos identificar. Además, hay algunas normas y sugerencias que indica la ONEMI en este caso, qué hacer en caso de un sismo, terremoto o cualquier catástrofe natural que se pueda generar. Primero que todo, es importante recordar que Chile es un país sísmico y uno de los sismos más grandes que han ocurrido, los terremotos más fuertes han ocurrido en nuestro país. Sin embargo, más allá de alarmarnos, es importante saber que hay medidas de seguridad que debemos tomar en caso de un sismo. Y para eso tenemos la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. Según la información entregada por la ONEMI, hay algunos pasos importantes que debemos seguir si es que existe un sismo, un terremoto o cualquier catástrofe natural. En este caso, yo descargué la plantilla que ustedes ven acá, donde dice qué hacer en caso de un sismo. Hay que hacer algunos pasos importantes. Y uno de los pasos, por ejemplo, es el primer paso que tenemos acá, es uno de los primeros, mantener la calma. No sacamos nada con desesperarnos y salir corriendo porque, en definitiva, no nos ayuda. Tenemos que mantener la calma, buscar un lugar para protegernos y que ese lugar tenga algunos requisitos, como por ejemplo, que esté en un lugar firme. Y si no es posible ubicarse debajo de un lugar firme, lo hacemos en el costado. Además, cortar la energía eléctrica y cerrar con llave el paso del agua y del gas en tu casa. Habitualmente eso está a cargo de un adulto, pero igual es importante que tú lo conozcas. Si estás en una calle, aléjate de los edificios y postes, porque estos pueden generar alguna anomalía en un recinto abierto como una calle o una plaza.
Si estás en un evento donde hay mucha gente, mantén la calma y sale por las vías de evacuación. Si vas a conducir, disminuye la velocidad. Si estás en una costa, el sismo te dificulta el mantenerte en pie, evacúa inmediatamente y busca una zona de seguridad. Para iluminar, solo usa linternas, no utilices velas ni fósforos para que no podamos generar otro accidente por el movimiento. Prioriza los mensajes de texto o las redes sociales para comunicarte. Es mucho más efectiva ese tipo de comunicación en vez que un llamado telefónico. Y si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma y pide auxilio de la forma que se te haga más fácil. Pero recuerda, siempre es importante mantener la calma. Además, existe un kit básico de emergencia, que es la sugerencia que debemos seguir para tener en casa preparado o una mochila o un bolsito en caso de cualquier eventualidad. Siempre es importante llevar cosas en esta mochilita que vemos acá y que debemos considerar. Por ejemplo, tener siempre de repuesto las llaves de la casa o del auto, un repuestito. Tener un encendedor, un abrelatas manual, agua, que es muy importante, y ahí sale una cantidad de 2 litros, que es como el agua de uso personal para una persona dentro de un tiempo limitado. Linterna, radio a pila, todo esto a pila porque tenemos que pensar que se puede cortar la energía también. Dinero en efectivo, comida enlatada, que es comida de emergencia, papel higiénico y baterías de repuesto. Además de un botiquín de algunos insumos de primeros auxilios en caso de cualquier eventualidad. Ahora es súper importante que tengamos un kit básico de emergencia armado en casa siempre, si es que es posible. Si en tu casa no hay kit de emergencia, no te preocupes. Lo pueden armar o estar preparados y tener los insumos para armarlo en caso de cualquier eventualidad. Además, dentro de lo que hemos visto en estas guías, en la guía número 10, vimos los 2 conceptos importantes, que son los seres bióticos y los seres abióticos. Lo primero que debes conocer es que tenemos, por un lado, los factores abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida. Y en un espacio como un ecosistema, que es un espacio común, que comparten personas que tienen algunas características particulares, tenemos, por ejemplo, sin vida. Si nos vamos a un campo, si nos vamos en el norte de Chile encontramos un tipo de ecosistema, en el sur de Chile encontramos otro tipo de ecosistema, en el centro otro. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un lugar norte, por ejemplo, desértico, nos vamos a encontrar con un tipo de suelo que puede ser un suelo mucho más seco, una luz solar, donde esa luz solar va a ser mucho más intensa porque hace más calor. Y si hace más calor, también tenemos más alta temperatura. Nos vamos a encontrar con tierra que está en el suelo y que es mucho más árida, es mucho más seca, justamente porque no hay tanta agua. Tenemos aire y tenemos arena. Todos estos factores forman parte de un ecosistema, son abióticos, no tienen vida. Y además, todos estos componentes determinan el espacio físico que habitan los factores bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Son todos aquellos factores que contienen vida, como por ejemplo las plantas, los árboles, las flores, los animales, las bacterias. Todos los factores bióticos necesitan de los factores abióticos para poderse mantener en un lugar. Por ejemplo, ¿cómo los unimos? Si estoy en un campo y en ese campo hay alta temperatura, es muy seco el suelo, la tierra es muy seca también, van a existir ciertos animales con características en común que tienen la capacidad de poder mantenerse en ese espacio porque tienen en común esas características, que aguantan esa temperatura, que aguantan ese suelo, que aguantan vivir con cierta cantidad de agua. Entonces eso va a ir delimitando el lugar donde tú vas a habitar, si es por ejemplo un animal.
Si estamos en el sur, si nosotros andamos en el sur, nos damos cuenta de repente que hay, por ejemplo, muchas vacas en los campos, muchos caballos, corderos, cerdos, pero las vacas, por ejemplo, que son aquellas que se alimentan de mucho pasto, nos damos cuenta que necesitan un lugar con un suelo bastante húmedo para que tengamos pasto. Y eso es lo que permite que las vacas habiten en mucha cantidad en el sur de nuestro país, porque el hábitat y el ecosistema que lo rodea les beneficia para que puedan habitar en ese lugar determinado. ¿Ya? Ahora, les adjunté un video donde tenemos a Novasur y la CNTV con un amigo bien entretenido que se llama Camaleón. Camaleón nos va a explicar de una forma muy entretenida cuáles son los factores bióticos y los factores abióticos. Estás viendo Novasur. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Un camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas. El camaleón y las naturales ciencias. Hola, escamoso camaleón. ¿Qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi mejor amiga Roca, pero no contesta. Es muy tímida. No es que sea tímida, simplemente es inerte. Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero ¿inertes? Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes naturales y otros hechos por el hombre. Como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen Nacen, crecen y se desarrollan. y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes, pero esta planta, por ejemplo, si le saco una hoja, Camaleón. pero eso no le duele. Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa, sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. Camaleón, ¿por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? Fácil. La planta, el huemul y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Buena observación, amigo. ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. Excelente respuesta, amigo. Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo camaleón. ¡Ay! La Roca me habló. No te asustes. Yo hice la voz. Casi me matas del susto. Hacer bromas es típico de los seres vivos. Te crees muy chistosito. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón Y las naturales Ciencias.
¿Qué tal estuvo Camaleón? Camaleón nos habló de los seres vivos y de los seres inertes, y que si los relacionamos son los seres bióticos y los seres abióticos. Mi pregunta es ahora, ¿qué aprendimos hoy? ¿Logramos conocer cómo se generan los sismos y los terremotos? ¿Lo habremos logrado? Y además, ¿pudimos distinguir los componentes de un ecosistema? ¿Los seres bióticos y los seres abióticos? Te invito a que volvamos a nuestra estrategia. Mira, por favor. En la estrategia de aprendizaje nos habíamos propuesto poder conocer cómo se generan los sismos y terremotos y distinguir los componentes de un ecosistema. Si logramos hacerlo, hemos cumplido con la estrategia del día de hoy. Y recuerda, quédate en casa, lávate las manos constantemente, sigue las indicaciones de las autoridades y acompáñense en familia. Un abrazo, nos vemos en la próxima.